Dios bendiga en esta hermosa tarde. Te habla tu hermano Arisander Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial. Nuestro pastor Naún Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria, hombre que admiramos. Pasamos por aquí para compartir lo que es una poderosa enseñanza con el tema el deber de una oveja. Nosotros hicimos un video, este servidor hizo un video con el tema el deber de un pastor. Y ahí estuvimos hablando de cuáles son los deberes que tiene un pastor por cumplir aquí en la tierra. Y estuvimos hablando con varios textos bíblicos, con base bíblica, lo que es el deber de un pastor, valga la redundancia. Y hoy estaremos hablando de el deber de una oveja. Porque así como el pastor tiene responsabilidades y tiene que cumplir con ciertos requisitos y tiene que cumplir con deberes en la tierra para poder ir al cielo y para poder ser salvo, también las ovejas tienen que cumplir con el rol que le pertenece y con los deberes que le corresponde. Cuando hablamos de oveja, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Cuando hablamos de oveja, estamos hablando de uno de los animales más mansos. Se considera un animal más manso o como el animal más manso. Por eso se le atribuyó y se le comparó a Jesucristo como un cordero, como una oveja. En el libro de Isaías capítulo 53 a la altura del verso 7 dice la escritura que fue llevado como oveja a sus trasquiladores, como oveja al matadero. Y dice la escritura que no abrió su boca, dice que enmudeció. Porque toda oveja o toda oveja tiene que entender de que tiene el rol de parecerse a una oveja como un animal en lo literal. ¿Cómo así? Al miembro o al hombre que está bajo un pastor se le pone el nombre de título como oveja, porque tiene que tener las cualidades de una oveja para poder ser salvo. No es que estamos diciendo que las personas somos animales. Quizás personas digan, varón, es una falta de respeto que usted me compare con un animal, que usted me compare con una oveja. Esto es bienaventurado, mi hermano, porque no todo en la tierra son ovejas. Hay muchos que son ovejas, pero hay otros que son cabras. La Biblia establece en el libro de Mateo capítulo 25 a la altura del verso 31. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él y se siente en su trono de gloria y todas las naciones sean reunidas delante de él, dice que apartará al uno del otro. Y dice la escritura y enseña que apartará al uno del otro como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y dice que pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y dice que dirá a los de la derecha, venid, bendito mío, recibid el gozo de mi Padre y el reino que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Dando a entender que todo el que tenga cualidad de oveja y sea una oveja en la tierra será salvo. Pero todo el que sea cabra en la tierra será condenado, porque a lo de la izquierda le dijo, apartado de mí, maldito, nunca os conocí. Preparado para el diablo y sus ángeles. Que para poder ser salvo en estos tiempos hay que ser como una oveja. En la antigüedad habían patriarcas como lo era el patriarca Abraham. Que el patriarca Abraham tenía ovejas. Y relata de distintos tipos de personas que fueron pastores de ovejas, como por ejemplo Moisés, que apacentaba las ovejas de Jetro, como por ejemplo David, que apacentaba las ovejas, como por ejemplo, alabanza al Cristo de la gloria, tenía también ovejas Abraham, oh gloria a Dios. Entonces se toma lo que es la simbología y se toma lo que es la esencia de una oveja para compararlo en estos tiempos, en el tiempo de la gracia con nosotros, para que nosotros aprendamos de una oveja cómo conducirnos. La Biblia establece y enseña, alabanza al Cristo de la gloria, como dijimos, de que Cristo fue comparado con una oveja porque no abrió su boca. Las ovejas son tan mansas que la llevan al degolladero y las ovejas no se defienden. Alabanza al Cristo de la gloria, deber. Las ovejas tienen que ser mansas y tienen que también ser humildes. Porque hay gente que dicen que son ovejas, pero son lo contrario de ovejas, sino que son cabritos. Las ovejas, mi alma adora la gloria de Dios, conocen la voz de su líder y se someten a su líder y son mansos y humildes hacia Dios y a su líder. Pero hay personas que no tienen cualidades de oveja, sino que tienen cualidades de cabra, que tienen cualidades de cabrito.
Entonces son personas que son agresivos, no son personas que tienen cualidad de oveja y que transmiten paz. El que ve a una oveja se siente, alabanza al Cristo de la gloria, que está bajo una paz, que está bajo una bonanza, está bajo una tranquilidad, porque la paz, la oveja transmite una paz por causa de que es alguien que o es un animal que es manso, es tranquilo, es humilde. Alabanza al Cristo de la gloria de Dios. Entonces el deber de una oveja es ser manso y humilde. El deber de una oveja es que si su pastor no entró por la puerta, identificar de que es el ladrón y el salteador. La Biblia establece en el libro de Juan capítulo 10 a la altura del verso 1. Dice la escritura y enseña que el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que salta, o sea que se vuela, o sea que entra por la ventana, dice que este es ladrón y salteador. Pero dice que el que entra por la puerta es el pastor. Y dice la escritura que cuando entra le abre el portero. Cuando habla de portero está hablando de la puerta. Cuando abre la puerta dice la escritura que saca las ovejas que son suyas. El pastor saca las ovejas que son suyas. Y cuando saca las ovejas que son suyas, el pastor va adelante y la oveja la sigue porque reconoce la voz de su pastor. Toda oveja tiene que entender de que el deber de una oveja es reconocer la voz del hombre que Dios le puso en la tierra como pastor. Entonces, ¿qué está pasando en estos tiempos? Que muchas ovejas o supuestamente ovejas están reconociendo la voz de todo el mundo, pero no están reconociendo la voz de su pastor. Ellos se dejan llevar por un testimonio de Juan Carlos Harrigan. Ellos se dejan llevar por un testimonio de Billy Graham. Ellos se dejan llevar por distintos tipos de pastores y escuchan la voz de los pastores extraños, pero no escuchan la voz de su pastor. Ellos se dejan llevar por cualquier tipo de viento. La Biblia establece en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 a la altura del verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nosotros no podemos como ovejas dejarnos llevar por cualquier tipo de viento, ni dejarnos llevar por cualquier tipo de voz extraña, a menos que sea una voz, alabanza al Cristo de la gloria, que es la voz de Cristo Jesús a través de nuestro pastor. Porque hay gente que reconoce en todas las voces menos la voz de su pastor. El deber de una oveja es reconocer la voz de su líder y huir de la voz del extraño. Porque la Biblia establece y enseña en el libro de Juan capítulo 10 a la altura del verso 7, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice la escritura y enseña de que ellos van a huir de la voz del extraño. El deber de una oveja es huir de la voz del extraño. Pero hay gente que están terminando en apostasía porque no están huyendo de la voz del extraño, sino que están siguiendo voces extrañas que no son las voces de su pastor. Entonces, en estos tiempos hay muchas voces extrañas. En estos tiempos hay muchos conocimientos extraños. En estos tiempos hay muchos manás extraños. El deber de un pastor es buscarle un pasto fresco a la congregación o a la oveja para que la oveja se alimente. Pero para que la oveja se alimente, primeramente el pastor, después que da el maná, la oveja tiene que ir mansa y humilde y comer el maná que el pastor le dio. Toda oveja tiene que entender de que tiene un deber de comer el pasto que su pastor le da, no un pastor extraño, porque el pastor extraño es el asalariado. El pastor extraño es el que entra por otro lado. El pastor extraño es el que entra por la ventana. Masanda. El pastor extraño, el que entra por donde no lo llamaron, a la gran al Cristo de la gloria. El buen pastor entra por la puerta. El buen pastor va adelante. El buen pastor tiene la vara y el cayado. El buen pastor, cuando usa la vara y el cayado, la oveja tiene que entender que tiene un deber de ser mansa y humilde de corazón. La Biblia establece en el libro de Primera de Pedro capítulo 5 a la altura del verso 5. Dice: igual vosotros jóvenes está sujeto a los ancianos, a todos, sumiso uno con otro, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Matutai. Todo miembro tiene que entender de que tiene que ser manso y humilde, porque se nos compara con oveja. Entonces somos muy altivos, somos muy arrogantes. Con las voces extrañas somos humildes, pero con las voces que es de nuestro pastor y las reconocemos, entonces queremos ser altivos y arrogantes.
Entonces tenemos que revestirnos de humildad como una oveja mansa y humilde, no ser altiva, arrogante, prepotente, no creernos que somos la última Coca-Cola del desierto, no creernos que porque le brindamos la lana como oveja al pastor, que fue por causa de él que la tuvimos, primeramente de Cristo y después de nuestro pastor, entonces nosotros creemos que porque él nos trasquila y nos quita la lana, entonces creemos que por eso somos superior a ellos, donde la lana la recibimos por el buen pasto que él nos brindó. Entonces la oveja le brinda la lana, es un deber. Que hay gente que dice, el pastor no se va a beneficiar de mi dinero. Pero el pastor es quien está velando por tu vida espiritual. Capítulo 13, verso 17 de Hebreo. Obedeceos a vuestro pastor y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Dice que lo hagamos contentamente, porque esto no es aprovechoso. Entonces, por cuanto el pastor se beneficia de la lana de nosotros para crear, alabanza al Cristo de la gloria, distintos tipos de vestidos y hacer distintos tipos de obras con nuestra lana, entonces queremos acusar a nuestro pastor de que se beneficia de nosotros. El deber de una oveja, el deber de toda oveja es imitar la fe de su pastor de Dios. La Biblia establece en el libro de Hebreo capítulo 13 verso 7, dice la escritura: y enseña, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido la conducta, el resultado de su conducta, e imitar su fe. El deber de una oveja es imitar la fe de su pastor. El deber de una oveja es considerar la trayectoria de su líder para imitar lo que su líder le está transmitiendo. Samuel fue Samuel por causa de que se sometió a Elí, aunque Elí estaba desechado. Mi alma adora la gloria de Dios. Si Samuel se hubiese rebelado contra Elí, nunca hubiese aprendido a conocer la voz de Dios. El deber de toda oveja es estar sometido a su líder, estar sometido a Dios y sometido a su líder. Porque hay gente que no se someten a Dios ni tampoco a su líder. Y hay gente que creen que se someten a Dios, pero desobedecen a los pastores de Dios. El deber de una oveja, el deber, esto es profundo, el deber de todo pastor, perdón, o el que quiera ser un buen pastor, tiene que ser una buena oveja. La Biblia establece en el libro de Salmo capítulo 23, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando David dijo esto, a los reyes en la antigüedad se le consideraba también como pastor. David era pastor de Israel, sino en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, cuando David censa al pueblo que el ángel estaba matando, dijo: ¿qué hicieron estas ovejas si fui yo el que pequé? Todo el que quiera ser un buen pastor tiene que primero ser oveja de Cristo. La Biblia establece en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, a la altura del verso 4, dice la escritura que el príncipe de los pastores, todo pastor es oveja del príncipe, del rey de reyes, del señor de señores, del pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Para que un pastor sea un buen pastor, tiene primeramente que ser una buena oveja de Cristo. Tiene que ser miembro de Cristo. Tiene que ser, alabanza al Cristo de la gloria, una oveja ante Cristo, porque Cristo es el pastor de los pastores. Cuando un pastor no es oveja del pastor de pastores, que es Cristo, acontece lo que le pasó a Moisés en el libro de Números capítulo 20, que le dijo: háblale a la peña, y Moisés la golpeó. Mientras Moisés se llevaba de lo que el Padre le decía, todo salía bien en el campamento de Israel. Todo pastor que quiere ser buen pastor tiene que ser buena oveja y tiene que entender de que el deber de una oveja es someterse a Dios. Cuando David dejó de seguir al Padre de los cielos y dejó de ver al Padre de los cielos como un pastor, en el libro de Segunda de Samuel capítulo 11 mató a Uría y se acostó con la mujer de Uría. Cuando David se apartó de los santos preceptos y dejó de ver al pastor de pastores, Cristo Jesús, como su pastor, censó al pueblo en Primera de Reyes capítulo 22. Y han habido consecuencias por causa de quitar la mirada del pastor de pastores. Todo pastor que quiera ser buen pastor tiene que obligatoriamente ser oveja de Cristo, que es el pastor de los pastores.
Cuando el pastor es oveja de Cristo, la Biblia establece en el libro de Jeremías capítulo 33 a la altura del verso 3, dice: clámame, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el miembro o cuando el pastor, perdón, sabe que es oveja de Cristo y se humilla ante Cristo y Cristo le brinda el maná como se lo brinda el pastor a las ovejas, entonces el pastor recibe el maná del cielo, recibe la hierba fresca, el pasto fresco y se lo brinda a la congregación. Ese es el deber de una oveja: estar sometido a Dios y estar sometido a su líder. El deber de una oveja es ser mansa y humilde. El deber de una oveja es que si es evangelista tiene que buscar las almas y traerla al pastor. El deber de una oveja es que si es profeta o profetiza tiene que estar unido con el pastor o unida con la pastora. El deber de una oveja, perdón, es que alabanza al Cristo de la gloria, si es misionera debe recorrer el mundo entero misionera. Alabanza al Cristo de la gloria, misionero, debe recorrer el mundo entero, pero estar mano a mano con tu pastor, porque esto es para edificación de los santos y para edificación del cuerpo de Cristo Jesús. El deber de una oveja. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor.